Esta semana, en la conmemoración del aniversario de la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que se hizo en el Teatro Colón, habló el presidente de la Nación y dio un discurso que tiene cuestiones discutibles. En fin, hay una serie de cosas que sería interesante debatir. Pero a mí me llamó mucho la atención que en un párrafo hubiese una frase que contiene una palabra que es inaceptable en esa frase de ese párrafo. Una palabra. Y me extrañó muchísimo que no hubiese reacción alguna. Que nadie, no digo en el Teatro Colón quienes lo estaban escuchando, digo la prensa, alguien en la Argentina, algún dirigente, que alguien hubiera deparado en ese párrafo donde en una frase aparece una palabra que debía ser explicada. Me refiero a la parte del discurso de Javier Milei en la que, en referencia al pogromo sanguinario que perpetró Hamás aquel sangriento 7 de octubre, dijo textualmente: el 7 de octubre todos pudimos ver la cara del mal. Vimos cómo una sociedad cometía, filmaba y compartía orgullosa al resto del planeta los crímenes más aberrantes de los que se tenga memoria. Bueno, esta última frase habría que tener un aberrantómetro para ver si tales o cuales crímenes en distintos momentos de la historia fueron tales o cuales peores que otros, ¿no? Creo que es odioso meterse en ese terreno de comparar crímenes, porque parece siempre que uno está bajándole la brutalidad a otro crimen, pero en un siglo o en estos últimos 100 años en que se vivió el genocidio armenio, la industrialización del asesinato que el nazismo hizo con la comunidad judía y con la comunidad gitana, el genocidio en Ruanda, el genocidio que cometió el Khmer Rouge cuando conquistó el poder con el liderazgo de Pol Pot en Camboya en la segunda mitad de la década del 70. Bueno, las monstruosidades que tiene el último siglo y también para atrás son gigantescas y no sé si valen las comparaciones y si tiene algún sentido calificarlo como el más aberrante de los que se tenga memoria. La cuestión es que la palabra que yo no entiendo que esté en este párrafo es la palabra sociedad. Lo leo de nuevo, tal cual fue dicho por el presidente. El 7 de octubre todos pudimos ver la cara del mal. Vimos cómo una sociedad cometía, filmaba y compartía orgullosa al resto del planeta los crímenes más aberrantes de los que se tenga memoria. Donde dice sociedad, sería perfectamente entendible e indiscutible que diga Hamás o que diga la organización terrorista que impera en la Franja de Gaza. Pero si dice sociedad, Milei se está refiriendo a la población de la Franja de Gaza, la población civil de la Franja de Gaza. Eso es una sociedad. La palabra sociedad, vimos cómo una sociedad cometía los crímenes más aberrantes. Estoy diciendo que la sociedad gazatí, la población civil de la Franja de Gaza, también cometió aquel crimen. Milei, en este acto de esta semana, acusó a la población civil de la Franja de Gaza de el aberrante crimen cometido
por turbas manejadas y armadas por la organización Hamás. Hamás es una organización criminal, ideológicamente lunática, que mezcla un fanatismo oscurantista, ¿no? Viene del ala más oscura de la hermandad musulmana, esa organización ultraislámica que en 1929 creó el teólogo islámico Hassan al-Banna, ¿no? Uno de cuyos discípulos fue el jeque Ahmed Yassin, quien luego retornó a su tierra, a la Franja de Gaza, y creó lo que primero fue Al-Mujama, que era una suerte de organización religiosa de socorros mutuos, que posteriormente se transformó en Hamás, una sigla que significa Movimiento de Resistencia Islámica. Hamás es una organización criminal, aberrante y lunática. Pero fue esa organización la que cometió el pogromo sanguinario de aquel 7 de octubre. No fue la sociedad. Como una sociedad cometía, filmaba y compartía. Ahí la palabra sociedad colectiviza aquel crimen brutal. Culpa a toda la población de la Franja de Gaza. Y esta es una acusación monstruosa. ¿Cómo se explica esta culpabilización? Ni siquiera se la hace con los alemanes. ¿No? Nadie culpa a toda la población de Alemania de que haya existido Auschwitz, Bergen-Belsen, Treblinka, Buchenwald, Dachau, donde se industrializó el asesinato. Nadie culpa a la población alemana, se culpa al nazismo, porque fue el nazismo. No se puede criminalizar a un pueblo. ¿Por qué lo hizo Milei en este caso? Bueno, yo creo que tal vez con el objetivo de suavizar los crímenes que se le endilga a la operación militar que lanzó Benjamín Netanyahu. Si todo el pueblo de la Franja de Gaza, si todos los civiles, porque fue la sociedad de la Franja de Gaza la que cometió, filmó y esparció por el mundo, si fue la población civil, entonces se justificaría, y pongo comillas, esa guerra de tierra arrasada que castigó de un modo tan brutal a toda la población civil. Porque entre los casi 70.000 muertos que hay, la gran mayoría son civiles, y entre ellos muchos miles son niños. Muchos miles de niños murieron en esa guerra de tierra arrasada que dejó a más del 90% de la población sin sus hogares, sin las escuelas, sin nada, sin la posibilidad de seguir habitando esa tierra, y casi en la totalidad de los casos habiendo perdido un hijo o hijos, abuelos, los padres, los hermanos, los amigos. Esa es la única explicación de que Milei haya socializado, colectivizado un crimen aberrante, el que cometió Hamás. Tratar de aliviar la culpa del gobierno que encabeza Netanyahu por los crímenes que indudablemente cometió el gobierno, el ejército israelí en esa operación de tierra arrasada. Los crímenes que sufrió la población palestina tiene dos culpables. El principal, Hamás, porque Hamás perpetró el pogromo sanguinario para que Netanyahu respondiera como respondió. El otro responsable, por supuesto, es quien dio la orden de lanzar esa guerra, o sea, Benjamín Netanyahu. Para llevarse bien con Netanyahu, culpa a una población entera.
es verdaderamente inaudito y es algo sobre lo que hay que reflexionar por los peligros que conlleva. En el primer artículo que publicó en Les Temps Moderns, ¿no?, en los tiempos modernos, aquella revista sobre filosofía, artículos de filosofía, de política, de historia, de arte, de cultura, de literatura especialmente, que creó en 1945 Jean-Paul Sartre junto con Simone de Beauvoir y con Merleau-Ponty. En la primera frase decía: «Ce mot a de ses conséquences, et chaque silence aussi». Cada palabra tiene consecuencias y cada silencio también. Acá el presidente argentino usó una palabra que no debía estar en esa frase y en ese párrafo. La palabra sociedad. Eso tendría que tener una consecuencia. Y el silencio del país, que o no se dio cuenta o ya no entiendo qué, pero lo que debió generar un debate, ni siquiera un debate generó. Debió generar incluso repudios. Y ni siquiera un debate pudo generar. Bueno, implica que tendría consecuencias también, porque cada palabra tiene que tener consecuencias y cada silencio tiene que tener también consecuencias. Por supuesto, decir esto puede hacer que algunas de las organizaciones empiecen a poner el sello de antisemita. Para mí no hay nada más antisemita que banalizar el antisemitismo. Yo estoy de acuerdo con Milei, que en este discurso dijo en una parte que hay que combatir el antisemitismo. Por cierto que hay que combatir el antisemitismo, pero ese combate debe incluir también a aquellos líderes oportunistas que, para ocultarse o para protegerse de sus propios errores o desmesuras, acusan de antisemita a todo el que los cuestione a ellos, como hacía Fidel Castro. Si uno lo acusaba de dictador a Fidel Castro lo acusaba a uno de anti-Cuba. Uno lo cuestionaba al dictador, no a Cuba, pero él se defendía diciendo que el ataque era a Cuba. Lo mismo hacen todos los dictadores, todos los demagogos. Este no sería un caso aparte. Hay que combatir el antisemitismo, pero hay que combatirlo en todas sus formas. También en esos liderazgos que para autoprotegerse banalizan el antisemitismo.